¿Qué tal? Bien, pues hoy vamos a ver esta clase de geometría. Vamos a identificar en estas figuras geométricas, vamos a identificar cuáles son las líneas paralelas, cuáles son líneas que se intersectan y cuáles líneas son líneas que tienen un sesgo, ¿verdad? Y los planos también. Primero, para recordar, sabemos que hablar de líneas paralelas son líneas que se prolongan hasta el infinito, ¿verdad? Y que nunca se llegan a juntar, ¿sí? Esas serían líneas paralelas. Líneas perpendiculares son aquellas líneas que forman ángulos, por ejemplo, de 90 grados, 90 grados que se intersectan, ¿verdad? Son líneas, una línea perpendicular, ¿verdad? Forman ángulos de 90 grados, ¿verdad? Cuando se intersectan. Son líneas perpendiculares. Y líneas, por ejemplo, también que se intersectan, pues son líneas que están en esta forma, ¿verdad? Que se intersectan, que se cruzan, ¿verdad? Son líneas que se intersectan. Líneas paralelas, líneas que tienen un sesgo, bueno, pues no se intersectan, están en otro plano, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí campeones, tenemos estas figuras en la cual, en la primera figura dice que vamos a ver en estas figuras cuáles son las líneas que tienen un sesgo, ¿verdad? En el plano. En el primer caso tenemos que la línea la K y la U, ¿verdad? Esta línea, K y U, vamos a marcarlas, y la U y la V, ¿verdad? Vamos a ver estas líneas ahí. Entonces, ¿cómo son esas líneas? Esas líneas que tenemos ahí, pues son líneas que se intersectan, ¿verdad? Son líneas que se intersectan, o sea, estas son intersecting. Vamos a ponerle allí. Estas son intersecting. Son líneas que se intersectan, ¿verdad? Tenemos también el segundo caso. Bueno, esas líneas por lo tanto no tienen un sesgo porque son líneas que se intersectan. En el segundo caso tenemos ahí ST, vamos a ver ST, vamos a trazar la línea ST, es esta, que está aquí, ¿sí? Y luego la WX, XW, es esta otra línea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son esas líneas ahí? Esas líneas, ¿cómo son esas líneas? Esas líneas son paralelas, ¿verdad? Son paralelas, estas líneas son paralelas. Son líneas paralelas, por lo tanto, pues no son sketch line, porque están en el mismo plano, ¿ya? Están en el mismo plano, si las podemos observar. El otro caso, tenemos la K y la U, la K y U, ¿verdad? ¿Qué es esta? O la Q no K, Q, o la K de kilo, como decimos, ¿verdad? Y la W y la X, ¿verdad? Ahí están. Esas líneas, pues son skew lines, son líneas que tienen un sesgo. ¿Por qué? Porque no están en el mismo plano, están en diferente plano. Si observan ustedes, la K y la U están en este plano de acá y la X y la U están en el otro plano de allá atrás, ¿verdad? Entonces esas líneas sí son sketch porque no están en el mismo plano. Por eso son líneas que se sesgan, ¿verdad? Líneas que tienen un sesgo. Entonces el último caso, porque nomás se trata de identificar las líneas en el plano. Tenemos aquí la K y la U, esta línea, vamos a ver aquí K y U en la figura, y la S y la W, S y W, estamos hablando de aquí, ¿verdad? Esas líneas, ¿cómo son? Son paralelas, ¿verdad? Son líneas paralelas, estas líneas. ¿Verdad? Entonces,
dice, ¿cuáles líneas son que tienen un sesgo? Pues está en la figura, vamos a hablar de la figura A, la figura B, y la figura C, y la figura D, ¿verdad? Ahí está. Entonces la figura C, la que tiene líneas que tienen un sesgo, ¿verdad? Porque son líneas sesgadas, porque no están en el mismo plano, están en diferente plano, ¿verdad? Por eso son líneas sesgadas, porque están en diferente plano. Bien, pues como siempre les recuerdo que, y como lo decía don Jorge Luis Borges, ¿verdad? Entre las cosas hay una de las que no se arrepiente nadie en la tierra, y esa cosa es haber sido valiente. Hasta luego.